Mi papá, yo recuerdo un día, él tuvo 2 familias. Y un día, sin yo preguntarle nada, me dijo, hijo, te voy a dar un consejo. Nunca tenga 2 familias. Cuando alguien te dice que no se puede o que no se debe quebrantar la voluntad de un niño, está comprando filosofías que son antibíblicas. Es que nuestra responsabilidad es quebrantar esa voluntad. Marcos, en esta nueva etapa de Hombres de Verdad, tenemos también otros temas que son de mucho interés, que tienen que ver con lo que es el hombre. Y nos enfocamos así porque muchas personas, yo sé que a ti también, te han preguntado que por qué hombres de verdad. Bueno, eso es lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios, hablando acerca de eso. Y podemos decir que un hombre de verdad es un hombre que vive a la luz de la verdad y de la verdad de Dios. Y hoy vamos a hablar de algo que pudiera ser para algunos como no tan bíblico, ¿verdad? Porque mucha gente le huye a todo lo que tiene que ver con la conducta humana, sobre todo cuando se asocia la conducta humana con la ciencia de la psicología. Y es hablando acerca de las heridas de los padres, porque hay demasiadas padres que al no cumplir bien sus funciones en esta tierra con sus hijos, pues no se dan cuenta de que eso crea muchas heridas y esas heridas van a dañar la personalidad de sus hijos y sus hijos con heridas, con personalidades dañadas, no van a ser ni los cristianos, ni los esposos, ni los padres que deberían ser, ni los cristianos que deberían ser. ¿Se te ocurre a ti algunos personajes que fueron dañados, que fueron heridos por sus padres y que de una manera u otra eso causó algún mal sobre ellos? Dame ponerte un ejemplo rápido y tú sigues. En mi lectura de esta mañana, yo estaba leyendo, estoy por el libro de Jueces. Yo trato de leer la Biblia todos los años completa. Hay muchos métodos, pero me gusta ese. En enero yo comencé a leerla, el día primero 3 o 4 capítulos diarios, y así leo mi Biblia ya hasta diciembre. Y me tocó, o me está tocando hablar leer acerca de Gedeón. Y Gedeón tuvo 70 hijos. Wow. ¿De cuántas mujeres? De muchas mujeres, dice la Biblia. Pero el problema principal es que uno de ellos fue de una concubina. Estamos hablando de lo que en nuestro país y en muchos países se conoce como hijos tenidos fuera del matrimonio. Y ese muchacho se llamó Abimelech. Y parece que ese muchacho fue repudiado por su papá o por sus hermanos, dice la Biblia, y se fue y se juntó con muchachos que no eran buenos y formó una pandillita. Y al final, cuando su papá Gedeón falleció, él fue y se presentó a los ancianos diciéndole, yo puedo ser el líder de ustedes. Y ellos, como era un hombre de peleas, aunque no eran peleas formales, lo aceptaron. Y lo que él hizo fue que mató a sus 70 hermanos. Wow. Y todo eso tiene que ver con el padre. Y te puedo poner otro ejemplo que le afectó de otra manera, fue Jefté, también hijo de una concubina y rechazado. O los hermanos de José, que dice la Biblia que lo vendieron por envidia, pero las heridas se lo causó su papá al hacer el favoritismo, porque eso hiere a los hijos. Y ya tú sabes todo lo que pasó al pobre José. Antes de contestar, ya tú diste varios ejemplos, de contestar o añadir ejemplos, yo creo que prefiero dar un paso atrás y hacer notar que qué triste es que aquel que está llamado a protegernos sea el que nos hiera. Porque la ley natural de vida, el diseño de Dios y lo que cada hijo espera de sus padres es protección, es seguridad, es certeza. Justicia también. Y los niños nacen sin madurez, sin conocimiento que van adquiriendo. Y se forman una idea de la vida dependiendo de muchas de las experiencias que reciben de sus padres. Pero los hijos tienen un chip dado por Dios donde
ellos esperan naturalmente amor de sus padres. Y tristemente muchos padres creen que su única responsabilidad es suplir económicamente o se enfocan en ciertos aspectos y se olvidan que los hijos no solamente tienen necesidades económicas, los hijos tienen necesidades emocionales, los hijos tienen necesidades espirituales. Y aunque un padre descuidado, un padre que no conozca cuál es su rol y su labor y su responsabilidad con sus hijos delante de Dios, va a marcar negativamente a sus hijos, sean hombres o mujeres. En el día de hoy estamos hablando de una manera más específica cómo un padre puede herir a sus hijos varones. Y cómo eso afecta su carácter y su masculinidad, y eso afecta la manera en que se va a manejar en la vida. O sea, no, es innegable, aunque algunos a veces lo dicen de una manera despectiva, pero Marcos, nosotros venimos a la vida, desarrollamos nuestra vida con traumas. A la gente no le gusta usar ese término, pero ese término, la palabra herida es la palabra trauma, es lo mismo. El hospital traumatológico es el hospital donde la gente va a curarse sus heridas físicas. Exacto. Entonces estamos hablando de las heridas internas, espirituales, emocionales que puedan crear. Hay un autor que se llama Jairo Carvajal y un libro de una familia conforme al corazón de Dios, y él dice que la influencia de los padres sobre los hijos es decisiva para su éxito o su fracaso en la vida. Entonces, Dios nos ha creado su creación bajo ese concepto de que nosotros somos los hombres lo que vamos a influir más. Porque fíjate, en la Biblia no se trata, ni siquiera en los estudios que hacen los hombres de la conducta humana, no se trata tanto de problemas que causan las madres. ¿Tú te has fijado? Sí. No hay como problemas que causan las madres. En la Biblia tú puedes encontrar quizás con Esaú y Jacob, cosas así, pero es raro encontrar. Que no es que no los causan, sí, pero en las escrituras mayormente son dificultades con los papás. Sí. Y eso es interesante. Y en la vida, Marcos. Exacto, pero eso es interesante porque eso es contracultural, como todo lo de las escrituras. Nosotros seguro que nuestros oyentes nos han escuchado mucho decir que el cristianismo, la vida cristiana es contracultura. Porque normalmente se piensa que la mayor influencia en la vida de los hijos proviene de la madre. Sin embargo, como hemos mencionado en otras ocasiones, hay estudios particulares que muestran que el padre incide más en los hijos aún que la madre. Y eso está de acuerdo con el rol que Dios le ha dado al padre, de ser el principal responsable de la crianza de los hijos. Pero por otro lado, José, tú mencionabas ese autor y decías que él afirmaba que esa crianza es decisiva en la vida de los hijos. Yo diría que es muy influyente. Porque si decimos que es decisiva, estamos olvidando la gracia de Dios. Porque ahí es que la gracia de Dios se engrandece. Porque tú y yo conocemos casos que humanamente hablando tendrían todas las razones para ser un desastre. Y sin embargo, la gracia de Dios los alcanza y los transforma en personas sumamente sabias, valiosas, útiles, no solamente a la sociedad, sino también al reino. Y a veces vemos casos de padres que hacen su trabajo más o menos bien y los hijos vienen con una inclinación al mal que tú dices, pero wow, en estos días yo escuchaba de un caso particular de un niño que desde pequeñito tú notabas esa inclinación hacia un egocentrismo exacerbado, etc. Pero definitivamente es trascendental la influencia de un padre en la vida de sus hijos varones. Tú empezaste el programa preguntándome, yo pensé inmediatamente en el caso de Jacob y Esaú, porque su padre Isaac, tuvo favoritismos. Su padre Isaac tenía a Esaú como favorito, aún a pesar de que Dios le había dicho que el mayor iba a servir al menor. Y se manejaron de esa manera. Eso tuvo consecuencias y tú lo mencionaste. ¿Por qué? Porque todos esos problemas que tuvo Jacob con sus hijos y José fue un reflejo
de lo que él había recibido cuando él fue criado. Y una de las preguntas que producción quiere que nosotros contestemos en el programa de hoy es cómo influye la relación con el padre en la identidad masculina. O sea, esa relación con papá, ¿cómo influye en mi identidad? Y yo te puedo ir diciendo en lo que tú me contestas. Nosotros conocemos de casos y los que estudian el tema han hablado y se han dado cuenta que en ocasiones esas inclinaciones homosexuales que hay en los varones proviene de un hogar disfuncional, muchas veces donde el padre o es súper machista y violento, tanto así que hasta el hijo le tiene temor y se identifica más con su madre, o también proviene de casos donde el padre no asume su responsabilidad. La mamá es la que lleva los pantalones en la casa y él se identifica con la madre. O sea que definitivamente el accionar del padre con los hijos varones tiene un peso específico muy grande en formar una identidad realmente masculina en cada varón. Mira, uno de los aspectos que yo he podido mirar, que de los que yo tomo en cuenta cuando uno va a mirarla, a evaluar o analizar la conducta de muchos hombres, porque los daños que un hombre recibe, las heridas, los traumas que agarra cuando crece, se manifiestan después que esa persona está con cierta edad. Por ejemplo, creo que era Warren Wiersbe o Martín Lutero que decían que el matrimonio va a sacar lo mejor y lo peor que hay en ti. Entonces, eso sale así. Y yo he visto a muchas personas que aún salvos y ya con Cristo en su corazón, tienen que trabajar con todo ese bagaje negativo que le dejó, como dice la Biblia en Primera de Pedro. Primera de Pedro dice que somos rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Es que el pecado nos ha dejado tan vulnerable que para que no hayan daños, el papá tiene que cumplir con su rol, con los niños sobre todo, de una presencia, de una influencia, de una enseñanza, de un modelaje, de una conducta completamente y totalmente apegado a Dios y a sus principios y mandatos. Si no lo hace, la vulnerabilidad con que el pecado ha dejado a todo ser humano que nace es lo que hace posible que esos daños se den. Por ejemplo, hay unos estudios muy serios que hablan acerca del hijo segundo, cuando es del mismo sexo, el primero y el segundo. Eso parece como algo como que no tiene sentido, pero sí lo tiene, y de una manera u otra, no es culpa del padre que el hijo se sienta relegado, y eso crea cierta rebelión, según los estudios que se han hecho, pero es responsabilidad del padre que si él conociera eso, si él supiera eso, su relación con su hijo, segundo o tercero, el más pequeño, fuera mejor. Hay ahora pediatras que cuando reciben los niños, recuerdo una pediatra que le habló a una mamá de la iglesia y le dijo, tú tienes 2 hijos, uno de 2 años y uno que te acaba de nacer. La idea que va a sentir el mayor es que tú lo has abandonado por cuidar al menor. Recuérdate, eso son vulnerabilidades del pecado. Eso no tiene nada que ver con cualquier otra cosa, ¿verdad? Son vulnerabilidades con las que nosotros nacemos por causa del pecado. Entonces le dice, dile a tu hermanito, a tu hijito, hazlo ayudante tuyo en el cuidado de tus niños, para que él entienda de que es un cuidado natural y no un abandono. Y por ahí se pueden haber muchas cosas que obviamente uno ha estudiado. Algunas se reflejan en la Biblia, pero no con los detalles que uno quisiera. De manera tal de que cada padre tiene que saber que, como dice la palabra de Dios, desde la niñez, desde lo más pequeño, tenemos que disciplinarlos, tenemos que instruirlos, tenemos que identificar
males, como tú bien decías, que puede ser que algunos padres, tú decías, como que más o menos bien se han manejado, pero que ese niño siempre ha sido como rebelde. Entonces, no hay, para mí, mi concepto, no hay ningún niño que con la ayuda de Dios y haciendo lo que la palabra de Dios dice, no se pueda vencer esa rebelión que se manifiesta desde sus primeros meses o años de vida, porque hay una manera, como bien decía, de una forma, en su forma, ¿verdad? Gente me ha dicho, no, eso no se le puede quebrantar la voluntad a los hijos, pero en su forma, Susana Wesley decía que a los hijos había que quebrantarle la voluntad desde pequeño, pero ella lo que se refería era a esa voluntad que tenía esa tendencia pecaminosa. José, de verdad, es que uno escucha, es una de las cosas que más nos preocupa, y yo creo que lo hemos mencionado mucho en el programa, que nosotros teniendo las escrituras, los hermanos en nuestras iglesias con mucha frecuencia compran ideas seculares. Nosotros creemos que hay hombres que no conocen al Señor, que hacen estudios y descubrimientos de patrones y todo eso, que no hay que rechazarlos sencillamente porque sí. Pero la verdad es que nuestra regla de fe y práctica es la Escritura, y eso incluye todo lo que tiene que ver con crianza. Cuando alguien te dice que no se puede o que no se debe quebrantar la voluntad de un niño, está comprando filosofías que son antibíblicas. Es que nuestra responsabilidad es quebrantar esa voluntad. Es que mientras están en nuestros hogares... Y es por esa tendencia pecaminosa. Claro. Pura y simplemente. Claro, porque hemos dicho muchísimas veces, nuestros hijos nacen pecadores desde chiquiticos, vienen con ese pecado incluido. Y somos nosotros los padres que tenemos que trabajar intencionalmente en tratar de quebrar esa tendencia. Y Marcos, hay que tener reglas comunes, pero hay que tener crianzas individual. O sea, tenemos que tener, y los padres no entienden eso. Yo he visto a muchos decir, yo no sé qué pasó con ese muchacho, por ejemplo, pero yo tengo 3 hijos y ese hijo no es salvo. Y yo hacía el devocional con ellos siempre, lo llevábamos a la iglesia siempre, le comprábamos su Biblia siempre. Y yo no entiendo por qué ese muchacho no recibió a Cristo. Dentro de todos los aspectos teológicos que nos vamos a tratar aquí, el aspecto es que tú tienes que acercarte. Yo estaba hablando con un papá y le decía, oye, tu hija ya tiene edad como de haber querido bautizarse. Y yo le decía a él, cuando mis hijos eran adolescentes, yo me senté con cada uno de ellos a preguntarle, si tú te murieras hoy, ¿estás 100% seguro que va al cielo? Sí, papi. ¿Cuándo tú recibiste a Cristo? Y cosas como esas, porque a mí me ayudó mucho mi mamá con ese tipo de abordaje. Muchísimo que me ayudó. Y yo iba a la iglesia desde chiquito, yo nunca dejé de ir, ella hacía el altar familiar y todo lo demás, ¿entiendes? Sí. Pero el papá tiene que aprender a tener, yo le digo en las enseñanzas, pon reglas generales, pero cría de una manera individual. Los hijos no son iguales. Mañana tu hijo puede salir con algo que lo hirió, que lo dañó, y tú vas a decir, pero eso no fue mi intención. Y puede ser que no haya sido tu intención. Pero en esos encuentros, yo conozco a alguien que agarra a su hijo y le dice, hoy te toca a ti. Y se iba con él a comer algo, a comprar algo. Y en el camino le hacía todas las preguntas del mundo. Y ahora te toca a ti, tienes 5. Y ahora te toca a ti. Y hubo uno de esos que él tuvo que mandarlo, un pastor amigo, tuvo que mandarlo a vivir con su hermana mayor que fue que lo crió a él. O sea, tuvo que tomar una medida que cuando él me lo dijo, yo le dije, eso es lo que Dios ha puesto en tu corazón, sí, hazlo. Porque él siempre me llamaba para consultarme. Oye, y le dio resultado. Entonces, tú tienes que aprender eso, de que hay que trabajar individualmente con los hijos, que hay que observarlos, hay que verlos, sus tendencias, sus inclinaciones, su carácter. Yo le digo a los padres, tú tienes que ser cariñoso con los varones. Pero yo tengo un nietecito que no le gusta como que tú le pases mucho la mano. Y hay otros que le gustan como que lo abracen. Una hermana de la iglesia me decía que a su hijita no le gustaba que la besaran. Pero tú tienes que sentarla y decirle, mira, papá está obligado
a darte besos y abrazos, aunque tú no quieras y no te guste. Porque va a llegar un momento que ella lo va a necesitar, va a sentir la necesidad y lo va a buscar por otra manera. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, ese es el énfasis que queremos hacer. Tú no quieres herir a tus hijos, tú no quieres herir bajo ninguna circunstancia, causarle heridas, traumas, situaciones difíciles en su vida. Tú no se la quieres causar. Tiene que tener reglas para todos iguales, tiene que tener enseñanzas bíblicas para todos iguales, pero la crianza tiene que ser individualizada. Marco, una pregunta, según el bosquejo que nos dieron. ¿Cómo afectan esas heridas, esos traumas, la vida adulta de una persona, de un hombre? Ya yo dije que Martín Lutero dice que eso, que lo mejor o lo peor va a salir en el matrimonio, ¿verdad? Pero ¿cómo tú recuerdas que eso puede afectar esa relación, esa vida adulta? Mira, es impresionante cómo las experiencias que uno ha vivido lo marcan. Uno no debe ser esclavo de sus experiencias, porque cuando Cristo nos salva de todo. Sin embargo, eso no significa que Cristo me salvó hoy y ya mi experiencia, todo está arreglado. No, eso es lo que significa que Cristo me da una nueva naturaleza ahora que es capaz de salir de debajo de ese molde, que no es capaz el que no le conoce. Pero, a mí me ha pasado, Marcos. ¿te ha pasado? O no, que yo he identificado aspectos que me dañaron en mi relación y yo he dicho al Señor, Señor, corrígeme esto y ayúdame a no hacerlo con mis hijos. Claro. O con los hermanos, claro, o con quien sea. Pero aún eso es una gracia de Dios, José. Sí, no. Porque es que primero tú copias patrones. Y si no te han dado el patrón bíblico, tú puedes conocerlo, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es practicarlo. Hay aspectos prácticos que pueden ser difíciles. Un hijo crece en un hogar donde no hay manifestaciones de cariño, donde no hay manifestaciones de amor, y difícilmente va a dar amor a sus hijos. Sí, muy difícil. A menos que haya nacido con esa personalidad extrovertida y afectiva. Pero si no nació así y eso no se trabajó, óyeme, eso va a ser de ese tipo de personas que dicen, es que él es muy seco, es que ella es muy seca. Pero no necesariamente tiene que ser así. Porque si se junta con una persona que su lenguaje de amor es las expresiones de cariño, los abrazos, los besos, el toque, va a pasar trabajo, va a haber dificultades. Entonces, definitivamente, la crianza te marca en el sentido de que te crea heridas. Y lo irónico de esto, José, es lo siguiente. Muchas veces te crea heridas que tú no identificas. Que no se identifican. Y las repites. Es así. Pero tú sabes qué es lo irónico. Lo irónico es que hay ocasiones que tú sí lo identificas y tú declaras, tú declaras en el sentido de decir, no, yo sé que a mí me criaron así y yo no quiero criar así. Y te atrapas a ti mismo haciendo lo mismo. Claro. Eso es impresionante. Claro. Eso te dice cómo son marcados los hijos por su crianza. Entonces nosotros como padres, conociendo eso, debemos ser intencionales en evitarle heridas a nuestros hijos varones. No que se la podemos hacer a las mujeres, no. Es que estamos hablando de los varones. Pero, Marcos, tenemos que ser intencionales, pero José. Marcos, hay un aspecto que no es parte de lo que nos pidieron que habláramos, pero que tú lo has mencionado. Un hijo puede ser dañado por heridas que los padres le han causado, intencionales o no. Pero también puede ser dañado, como tú dijiste, por patrones equivocados de lo que recibió mal y de lo que no recibió bien. Como tú hablabas, por ejemplo, yo no vi a mi papá y a mi mamá nunca con manifestaciones de afecto. Eso es muy común. Exacto. Y sobre todo nuestra generación, ¿verdad? Exacto. No los vi así. ¿Qué pasa? Que cuando yo me caso, yo no soy tan afectivo con mi esposa. Pero hermanos, esa es la parte que sí queremos enfatizar en este programa siempre. Una ventaja increíble, eso es algo increíble que tenemos nosotros los hombres cristianos, que no tienen los otros hombres, es que nosotros leemos las Escrituras, que en nuestras iglesias se dan enseñanzas y charlas de cómo ser buenos padres, que normalmente siempre vienen las madres y no vienen los padres.
Tú me contaste una ocasión aquí, en tu iglesia, donde hicieron una convocatoria y vinieron, qué sé yo, el 80% eran madres y el 20% eran padres. O sea, no tienen ese interés. Y además, cuando leen en las escrituras, no se dan cuenta de todos los detalles que tiene. Por ejemplo, ¿cómo yo aprendí a ser cariñoso con mi esposa? Porque yo un día, Marcos, leí, nunca se me olvida, en el libro de Génesis, el capítulo 26, versículo 8. Cuando viste al rey mirando a Abraham y a Sara. A Isaac y a Rebeca. A Isaac y Rebeca, que había repetido el patrón de su papá a propósito, diciendo que era su hermana, ocultando que era su esposa. Y cuando vio el trato entre ellos, dijo, hey, eso no es un trato entre hermanos. Dice que la vio acariciando. Exacto. Entonces, espérate. Y no fue una situación sexual. No una situación sexual, pero sí un tipo de caricias que solamente son apropiadas de un esposo a una esposa. Entonces yo siempre he tenido a él, cuando enseño en los matrimonios y familia, yo siempre pongo, por varias razones que encuentro, a Isaac como el mejor hijo que menciona la Biblia, que da más detalles, y el mejor esposo que menciona la Biblia, y a veces hasta uno de los mejores cristianos. Para mí, yo soy un fan de Isaac, pero es por el padre y la madre que tuvo, obviamente, igual que Elcana. Para mí Elcana era uno de los líderes familiares mejores que menciona la Biblia, y José y María. Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, no, pero ¿por qué? Porque yo creo, Marcos, que de los 31.163 versículos que tiene la Biblia, cada versículo tiene una verdad que es vigente para hoy. Entonces yo dije, si Dios puso eso... Es porque es importante. Fíjate que Abraham hizo eso 2 veces, pero no dice la Biblia que se dieron cuenta fue por eso, se dieron cuenta por otra cosa. Pero el Señor lo puso de esa manera, no solamente quiere decirnos que cuando tú dices algo malo fuera de la voluntad de Dios, te van a descubrir, pero también dice la manera en que lo descubrió. Y se ve que era algo usual en él, tan usual que él debió evitarlo para que no se dieran cuenta de que era su esposa, como él había dicho que era su hermana. Pero cuando tú haces algo tan usual, se te pasa. Entonces, eso es una parte. Otra parte, Marcos, que quisiera preguntarte es, y que me gusta mucho, porque he tenido experiencias así, ¿cómo puede un hombre sanar las heridas de un padre ausente? Wow. Porque mira, la mejor manera que a mí me enseñaron cuando estudié todo esto en la universidad de familia es que tú tienes que ir a donde tu papá. Cuando teníamos personas que descubríamos eso, ve donde tu papá, siéntete con tu papá, habla con tu papá todos estos temas, saca eso de tu corazón y vas a tener éxito, porque si tú tienes 40 años y tu papá tiene 70, tu papá o 60 te va a hablar de esos temas que no te hubiese hablado si tú fuera un adolescente. Ahora el papá está más reflexivo, más mayor, es verdad, mi hijo, yo no debía hacer eso. Mi papá, yo recuerdo un día, él tuvo 2 familias. Y un día, sin yo preguntarle nada, me dijo, hijo, te voy a dar un consejo. Nunca tenga 2 familias. Entonces, llega un momento que ellos se ponen más reflexivos. Entonces uno va, pero si papá murió, y ahora tú te das cuenta de todos esos males. Yo, aunque te hice la pregunta a ti, pero yo le digo a ellos, es que tú tienes un Padre Celestial. Eso yo te iba a decir. Que te corrige. Eso yo te iba a decir, que así como la Escritura dice que Dios es el padre de los huérfanos y el esposo de las viudas, eso aplica perfectamente. Aplica. Arréglalo con él. Tú no tuviste un padre ejemplar. Tú tuviste un padre que en lugar de protegerte te hirió. Mira, ¿sabes qué? Si tú conociste a Cristo, tú ahora tienes el mejor padre que nadie puede tener. Tú tienes a Dios como padre, y tú puedes acudir a Él. Pero Marcos, se nos ha ido el tiempo. Ya nos han hecho señal ahí en producción que se nos fue el tiempo. Tenemos que sentarnos al revés para ver las señales yo, porque yo las veo. No, yo las vi. Yo las veo y paro, pero tú las ves y tú sigues. No, lo que pasa es que recuérdate que antes les decíamos, díganos 5 minutos, porque nosotros como predicadores tenemos un tiempo de conclusión cuando hacemos nuestras prédicas. Entonces no podemos cortar abruptamente. Y específicamente te iba a decir puntualizar 2 cosas y la última preguntita para que te tomes un par de minutos solamente. Marcos, la mayoría de nosotros los hombres establecemos una relación
de hijos con Dios solamente en el sentido espiritual. Pero tenemos que aprender a desarrollar una relación con Dios como Padre en el sentido relacional. Una relación filial, una relación familiar. Pero en el sentido relacional, que es el término que se utiliza, que tú aprendas a tener esa relación con Él. Y una última preguntita, 1 minuto para contestar. ¿De qué manera Dios puede llenar ese vacío que deja un padre terrenal ausente? Oh, 100%. ¿Qué Dios no puede llenar? Dios es un Padre perfecto. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que nuestros padres terrenales se parecieran un poquito a Dios. Y esa es nuestra labor. Pero cuando uno asume que uno no tuvo control de cómo su padre lo crió y uno se da cuenta, uno es primero perdonar a sus padres. Perdonarlo porque no queda de otra. Y segundo, evitar raíces de amargura. Y tercero, clamar a Dios que nos llene de gratitud de que finalmente tenemos un Padre que nunca, jamás nos va a defraudar. Y decirle a Dios así, de forma relacional, Señor, comienza a criarme. Porque lo malo de la vida cristiana... Moldéame tú. Sí, lo malo de la vida cristiana es que Dios nos hace hijos por adopción. Y si tú tienes 40 años, nadie va a adoptar a una persona de 40 años, porque no hay forma de que tú lo puedas enseñar a ser hijo. Entonces, tenemos que decirle a Dios, Señor, moldéame, Señor, cámbiame, yo quiero vivir bajo tus patrones y obra para que mis errores, como dice Salmo 19, ocultos, tú los hagas claro para yo ir a la cruz de Cristo y pedirle a Cristo que me libere de ellos, porque yo quiero ser un hombre sano en la fe, sano en el amor, sano en mis relaciones contigo, sano en mi relación matrimonial, sano en mi relación familiar y sano en mi relación con todos, para que lo malo que yo recibí de mis padres no me afecte todo lo bueno que he recibido y que estoy recibiendo de ti como hijo tuyo y como padre que tú eres conmigo. Amén. Así que nosotros le decimos, sí hay soluciones para las heridas. Siempre. Sí hay soluciones y las soluciones las tiene el Señor y el Señor está dispuesto a hacerla. Pídele a Dios que te las muestre, Él te la va a mostrar y te la va a sanar. Amén.